Hola, ¿qué tal muchachos? Este es un video con la presentación que vimos en clase para que sea una especie de resumen para que les sirva como material de estudio para por si quedó alguna duda o si no entendieron algún tema. Entonces, vamos a comenzar. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que el video sea pues corto. Pues primero vimos que lo que era una magnitud, que eran las propiedades o característica de un cuerpo, sustancia o fenómeno físico susceptible a ser cuantificado. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que era la longitud, superficie, volumen, masa, etcétera, con su unidad de medida, ¿no? Y el símbolo de dicha unidad. Después vimos las magnitudes escalares, que son las que se representan únicamente con número y unidad. Como vimos, pues de ejemplos, la longitud, la temperatura, el tiempo, el peso, el volumen, etcétera, etcétera. Después vimos las magnitudes vectoriales, que pues un vector es el que se representa con un módulo, dirección y sentido. Y pues vimos cada una de estas qué significaba, ¿no? Módulo, pues la longitud del vector, el sentido, es hacia dónde está apuntando la flecha, y la dirección, el ángulo que tiene con el eje X. Dice, y para escribir un vector, pues dijimos que íbamos a designar una letra minúscula o con una flecha dibujada arriba. Esto generalmente se hace así, pero no es siempre, no es una ley, sino una recomendación, ¿no? Después vimos cómo sumar vectores. El método gráfico nos decía, o método del polígono nos decía que queríamos sumar, por ejemplo, dos vectores, tomar un vector, dibujarlo, y el segundo vector, dibujarlo justo donde dibujamos el primero, justo donde termina el primero que dibujamos. Y que aquí vimos tres ejemplos de sumas de vectores por el método gráfico. Los vectores colineales, que pues son los vectores que actúan en la misma línea de acción. Y vimos pues varios ejemplos entre esos ejemplos pues está este donde todos estos vectores son colineales menos el h. ¿Por qué? Porque no actúan en la misma línea de acción. Bueno, pues esto es lo mismo, nada más que aquí hicimos un ejemplo para sumar los vectores con estos tres vectores A, B y C. Más ejemplos de vectores colineales. Después vimos las propiedades de los triángulos, que si se acuerdan, aquí vimos dos. Los ángulos interiores de cualquier triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, los ángulos interiores siempre tienen que sumar 180 grados y los ángulos exteriores 360 grados. Aquí es otro ejemplo de la suma de ángulos interiores para encontrar el ángulo que no conocemos, ¿no? Que es el C. Pues hicimos ahí nada más el despeje de C y quedó listo el resultado. Después vimos el triángulo rectángulo, que como, a ver, si se acuerdan, pues el triángulo rectángulo está compuesto por dos catetos y la hipotenusa. Y sus ángulos interiores, uno de ellos siempre va a ser de 90 grados y los otros dos pues va a variar dependiendo de las longitudes de los catetos y de la hipotenusa, ¿no? Vimos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los dos catetos, como dice aquí, ¿no? Y despejamos esta fórmula para los casos si queríamos encontrar C, si queríamos encontrar A o si queríamos encontrar B. Para usar las funciones trigonométricas definimos cuál era el cateto opuesto y cuál era el cateto adyacente. Aquí se ve en la figura, en la primera parte de la figura. Para el ángulo alfa, el cateto adyacente sería este de aquí, el vertical, y el cateto opuesto
sería el horizontal, ¿no? Y para el ángulo beta, el cateto adyacente sería el cateto horizontal y el cateto opuesto sería el cateto vertical. Aquí pues un ejemplo de cómo descomponer los vectores, que es muy importante que lo sepan. Aquí tenemos este vector rojo y nos daban su módulo y su dirección, ¿no? Nosotros lo descompusimos en el eje X y en el eje Y, utilizando las funciones trigonométricas. Suma de vectores, que es igual, pues descomponer cada vector en sus componentes para hacer primero la suma en X y la suma en Y. Y con esto sacamos una fuerza resultante, ¿no? Sumamos todas estas, son tres fuerzas para sacar la fuerza resultante. Este es parte del ejemplo. Este es otro ejemplo. Unas consideraciones. Vimos la primera ley de Newton, principio de inercia, donde nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto quiere decir que si un objeto está en reposo necesita que se le aplique una fuerza diferente de cero para que cambie su estado de reposo a movimiento. O también si un objeto lleva una velocidad constante, se necesita que se le aplique una fuerza neta diferente de cero para que cambie su velocidad. O sea, que su velocidad ya no sea constante. La tercera ley de Newton que nos dice que a toda acción siempre hay una reacción igual y contraria o opuesta. Aquí vemos la figurita que explicábamos en los videos de una persona que está empujando la pared. La persona está aplicando una fuerza que sería el vector rojo y la pared está generando una reacción en dirección contraria a la fuerza que ejerce la persona, ¿no? Y va a ser de igual magnitud y de sentido contrario porque la persona no logra mover la pared. Entonces, la tercera ley de Newton, a toda acción, una reacción. También vimos la segunda ley de Newton, que era o principio fundamental, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo o sistema va a ser directamente proporcional a la masa por la aceleración de dicho objeto. Vimos el concepto de energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, y pues también vimos que pues, hay muchos tipos de energía, ¿no? Enunciamos algunos y nos centramos en la energía mecánica. Vimos el trabajo, que pues es cuando aplicamos una fuerza y logramos mover un objeto de un lugar a otro. Y pues vimos la fórmula, que es trabajo es igual a fuerza por distancia. Y sus unidades pues son joules, ¿no? Vimos las fuerzas de fricción, vimos que había dos tipos de fuerzas de fricción, la dinámica y la estática. La dinámica, pues su nombre lo dice, es cuando el cuerpo está en movimiento, aparece una fricción dinámica. Y cuando el objeto está en reposo o estático, aparece una fricción estática hasta que el objeto empieza a moverse, ¿no? La energía cinética, que es aquella que posee todo el cuerpo por el simple hecho de moverse. Vimos que para calcular la energía cinética de un cuerpo utilizamos esta fórmula, que es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado, ¿no? Vimos el teorema del trabajo, que nos dice que el trabajo neto es igual a su cambio en la energía cinética. Es decir, la energía, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Vimos la energía potencial, que pues es aquella que poseen los cuerpos por encontrarse en determinada posición. Vimos cómo calcularla
que es la masa por la gravedad por la altura. Vimos esta figurita donde tenemos tres pelotitas diferentes y pues cada una tiene una energía potencial diferente, ¿no? La primera pues por su altura que está en el primer escalón, ¿no? Y las que están en el mismo escalón tienen diferente energía potencial porque su masa es diferente. Una está más grande y la otra está más chiquita. Vimos el principio de conservación de energía que nos dice que cuando no hay rozamientos o fricción o la intervención de algún trabajo externo, ya que es un sistema aislado, la suma de energía cinética y potencial permanece constante. O sea, y lo vimos con la animación del patinador, que siempre su energía total se mantenía constante, pero la energía potencial y la cinética iban incrementando o decrementando dependiendo en qué parte de la rampa se encontraba, ¿no? Y finalmente vimos la potencia, que es qué tan rápido hacemos un trabajo. Y pues para calcularlo era trabajo sobre el tiempo. O también la fuerza por la velocidad, la fuerza aplicada por la velocidad del objeto. Vimos sus unidades, las unidades están en watts, son watts, y un watt es igual a un joule sobre segundo. Y también tenemos otra unidad para potencia muy utilizada, que es el caballo de fuerza. Un caballo de fuerza es igual a 735.99 watts. Y pues eso fue todo lo que vimos en el parcial. Si tienen alguna duda, contáctenme, pero pues antes del examen, porque si el examen ya no va a haber oportunidad de contestar dudas muy específicas. Y pues suerte, mucha suerte, mucho éxito. Esperemos que les vaya bien. Y pues también tienen disponible todo el material ahí en Classroom. Están todos los videos disponibles. Resolvimos muchos problemas y si no le entendieron a alguno, pues ahí lo pueden ver. También les dejo esta presentación por si les sirve de material de apoyo. Y pues muchas gracias. Nos vemos mañana.